tampoco le tiene que ganar la soberbia a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Hay un poema precioso de Rubén Darío que se llama A Roosevelt. Habla de cómo los Estados Unidos son potentes y grandes, ¿no? Pero les advierte el poeta nicaragüense Rubén Darío que tengan cuidado, que hay 1000 cachorros sueltos de león español por toda Hispanoamérica. Pero creo que no debemos de pecar ni de soberbios ni de confiados y de entender realmente, y la presidenta de México debe entender con quién nos estamos enfrentando. Efectivamente, los Estados Unidos siguen siendo potentes y grandes, como lo concibió hace más de 100 años Rubén Darío. Y escuchar a la presidenta de México preocupa, porque quiere mandar un mensaje como de calma al país, con un lenguaje entrecortado, como que está muy nerviosa, y su discurso tiene claros oscuros. Por ejemplo, la escuchaba yo en una de esas entrevistas que da en la mañana, en su programa, este show de la mañana, que decía que la economía de México es muy fuerte, que la economía de México es muy potente, que tengamos calma, que tenemos todas las armas para responder a Estados Unidos, y que precisamente la fortaleza de esta economía se debía a su política de primero los pobres. No, a ver, no es así. Ciertamente la economía de México es muy potente a nivel mundial. Por eso somos la 12ª economía del mundo. Nada más para que se den una idea, todo el poderío de exportaciones de todos los países hispanoamericanos juntos no le llegan al poderío de exportación que tiene México, no le llegan las exportaciones mexicanas, sumados todos los países de Hispanoamérica, no exportan más que México. Es una economía fuerte, pero tampoco es gracias a su política de primero los pobres. A ver, señora presidente de México, le recuerdo que este poderío económico viene desde aquellos gobiernos estabilizadores de la mitad del siglo XX, viene también este poderío comercial que tiene México gracias a un tratado de libre comercio que en la época de Salinas, nos guste o no, nos caiga bien o no, el innombrable, le decían los que hoy gobiernan, gracias a que firmó un tratado de libre comercio en los años 90, eso nos permitió detonar nuestra economía, posicionarnos como un gran exportador a nivel mundial, convertirnos en el primer socio comercial de los Estados Unidos, y de ahí viene ese poderío económico que ha permitido que muchas empresas mexicanas sean potentes y que tengamos incluso mega ricos. A ver, no es gracias a la política de primero los pobres. ¿Y sabe por qué se lo puedo asegurar a la presidenta de México? Porque todo ese poderío económico, toda esa riqueza que se genera en México, no está en manos de los pobres, ni de los, si no, no hubiera pobres, ni está en manos siquiera de la clase media. El 60% de la riqueza de México está en unas cuantas manos, en menos del 1% de los mexicanos, en unos cuantos mega y súper ricos, ¿sí?, que hacen que la economía del país sea poderosa, pero que este poder económico de este país, estos gobiernos que tenemos en la actualidad, los pasados también, el pasado también y el presente, no han encontrado la forma en que ese poderío económico llegue realmente a los pobres, que son primero, pero en cuestiones el dinero no les llega primero. Es más, ni les llega. De todo esto les llegan migajas. Por eso, durante la pandemia, Carlos Slim incrementó su riqueza en un 25%. Por eso tenemos unos corporativos enormes, y por eso el Consejo Coordinador Empresarial ha cerrado filas con la presidenta de México. ¿Por qué? Pues porque serían los principales afectados y serían también los principales beneficiarios, y los que se han beneficiado siempre, porque les guste o no, en México no hay una debida distribución de riqueza. Y quiero aclarar una cosa, yo no estoy contra los ricos, incluso detesto esa política que tienen
desde el gobierno, de hacer que la masa del pueblo de México, que los pobres del pueblo de México odien a los ricos. No se trata de quitarle a los ricos para darle a los pobres, no somos Robin Hood y de eso no se trata esto. No se trata de acabar con los ricos, ¿no? Y estoy hablando de esos ricos que están ahí en el territorio, que ustedes conocen, los dueños de pequeñas empresas, de pequeñas fábricas, de farmacias, los productores del campo, de la ciudad, gente que se ha hecho rico bien. Estoy hablando de los mega ricos, ¿sí? Los dueños de grandes cadenas, los grandes exportadores, los que se han hecho ricos, como Slimba, y hay que decirlo, ¿sí? Hay que decirlo, como él, hay muchos del norte, muchos del Monterrey, que claro que quieren seguir acumulando una riqueza inconmensurable, aunque en la base mexicana la mayoría del pueblo siga siendo siempre pobre. Y eso es lo desafortunado, porque ese poder económico que la Presidenta de México dice que tenemos no ha sido suficiente para rescatar el dolor y el sufrimiento a los más pobres. Ese poderío económico, ese dinero, esa cantidad inimaginable de dinero que está en manos de unos cuantos, no ha servido para sacar de la pobreza a todos ellos cuando dicen primero los pobres. Sí, pero no les conviene que salgan de pobres. Y yo creo que entonces el Estado mexicano debería tener políticas para seguir desarrollando ese poderío económico, pero que esa riqueza que se genera de esa gran productividad y de todas esas exportaciones que tenemos, permee hacia las capas más bajas de la sociedad, a las capas más desprotegidas, a los que históricamente hemos maltratado y hemos tratado de una manera, o lo han tratado los gobiernos de una manera injusta, yo no, ¿sí? Pero creo que por ahí. Entonces, si ella sigue con esa soberbia de decir estas cosas, de volver su discurso populista, de decir que somos poderosos gracias a su política, primero los ricos, no. La riqueza de México se ha venido tejiendo a través de las últimas décadas, nos pone en un lugar muy especial y ojalá que eso que ella dice lo aproveche para explorar nuevos mercados, para hacer otros tratados comerciales, voltear un poco más hacia Europa. Sus consejeros dicen, no, pues deja a los gringos, vete hacia China, lo cual le traería a México severos problemas geopolíticos, ¿sí? Porque hay un reacomodamiento. Ciertamente estamos asistiendo a un momento histórico a nivel mundial, ¿sí? Va a haber un reacomodamiento geopolítico enorme en este planeta en los próximos años, ¿sí? Y no estoy hablando dentro de 10, 15, 20 años, no. Nada más en el próximo quinquenio, en los próximos 5 años, va a haber un reacomodamiento de fuerzas, un surgimiento de fuerzas, unos equilibrios que van a cambiar totalmente la forma de hacer las cosas en el planeta. Precisamente esos mega ricos que amasan fortunas a veces mayores que las de los propios países. Hoy muchas de las primeras 50 economías más poderosas del mundo no son países, son personas, son empresas. La economía de muchos multimillonarios de México, megamillonarios, ¿sí? Es más poderosa que la economía de nuestro propio país. Y eso lo hemos permitido, o lo han permitido los gobiernos mexicanos. Lo está permitiendo el gobierno de México, que una sola persona vaya engrosando su capital de una manera obscena, mientras que abajo la gente permanece pobre, hay más pobres, no tienen que comer, no tienen servicios médicos, no tienen medicinas, están sufriendo. Cada vez es más difícil que encuentren trabajo y oportunidades. Los estamos obligando y los estamos sentenciando a que permanezcan en esa pobreza para siempre, mientras unos cuantos mexicanos están amasando unas cantidades, ya no de pesos, de dólares, inconmensurables. Y esto es injusto. Siempre he dicho que México es un país profundamente desigual y no nos va a servir de nada
que la presidenta de México se envuelva en la bandera nacional y se aviente la Torre del Castillo de Chapultepec, que diga que tenemos un himno nacional, que haga un llamado a cerrar filas cuando se han dedicado a dividir a los mexicanos durante 7 años, a dividirnos, a polarizarnos, han creado un odio que antes no existía entre mexicanos, ni entre ricos y pobres, ni nada, y ahora quiere que nos unamos en torno a ella, en torno a México, en torno a ella. Pero está esa duda de mucha gente pensante que dice, oye, pero defender a México, de la forma que dices, no es defender a México, tal vez sea proteger delincuentes, de proteger criminales que en el régimen de ustedes ya llevan más de 200,000 asesinatos cometidos, peor que un país en guerra. Entonces, unirse en torno al México está muy bien, pero unirse en torno a una camarilla de gobernantes caquistocráticos, ¿sí? que están acabando con nuestro país, ¿no? Y es que es lamentable. Estaba yo escuchando un Twitter que mandó una diputada, ni sé cómo, ni la conocía, una diputada de Morena ya en el Congreso de la Unión, donde dice, unámonos en torno a nuestra presidencia. ¿Qué tal que propongo que subamos el arancel a 70% al aguacate? Hombre, pues súbeselo mejor a todos los productos que producen los mexicanos para que de una vez terminen de destruir este país, que para eso han demostrado una gran habilidad. No, yo creo que este es el momento en que la señora presidente de México debe de ver que esa política de destruir instituciones nos está haciendo daño. Debería de implementar políticas para ir creando y fortaleciendo instituciones democráticas que nos den no nada más esa fortaleza económica que muy poco ha beneficiado a los pobres, que nos den una fortaleza de gobierno y política que beneficie a la mayoría del pueblo. Este es el momento de hacer políticas muy inteligentes que nos permitan continuar como el primer socio comercial de Estados Unidos, que nos permita nivelar esa balanza comercial con Europa y que nos permita explorar nuevos mercados, ¿sí? hacia Oriente Medio, hacia Oriente, y también mirar hacia Centro y Sudamérica, ¿sí? Trabajar por una integración americana, no en ese tipo bolivariano que nos quieren imponer los cubanos retrógrados y los venezolanos, ¿no? Esos dictadorzuelos. No, una integración americana donde podamos formar un gran mercado hispanoamericano que le va a dar mucha fortaleza. El Mercosur, después de 20 años de buscarlo, acaba de lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Le costó 20 años. México ya lo tiene. Entonces, si México también voltea a Hispanoamérica, si volteamos un poco la mirada hacia el sur y los apoyamos y nos unimos y trabajamos juntos para nos volveríamos una potencia económica, incluso incluyendo a España, ¿sí? Porque existe una España americana que somos nosotros, y sin embargo este gobierno nos llama a querer odiar nuestros orígenes españoles, lo cual es realmente injusto y torpe, porque al final del día los mexicanos somos el resultado de eso, de una fusión muchas veces cruenta y dolorosa, otras veces amorosa, otras veces inteligentes y otras veces no tanto, pero somos eso. No podemos odiar a una mitad de nosotros mismos. Entonces, si nosotros tratáramos de integrarnos como hispanoamericanos, ¿sí? Estaríamos creando un mercado enorme, un mercado grandísimo, y estaríamos generando una nueva potencia económica, ¿sí? Tenemos tratados de libre comercio con todos esos países. Tenemos tratado de libre comercio con la mitad, o al menos con los países más poderosos de este planeta, con más de 40 países que son las economías más fuertes de este planeta. Bueno, pues asumamos el liderazgo que nos toca, ¿sí? Asumamos ese liderazgo articulador, unificador
de otros poderíos económicos, pues para salir adelante ante esto. Sí tiene razón la presidente cuando dice que podemos enfrentar a los Estados Unidos, por supuesto. Gracias a las herramientas que hemos tejido en las últimas 2, 3 décadas en cuanto a comercio, tenemos la razón y los tribunales internacionales nos la van a dar si con inteligencia la gente que asesora a la presidenta, lo decía yo en otro video, si la gente que asesora a la presidenta es suficientemente culta y sabe del tema, si van a acudir de manera inteligente a los tribunales internacionales y van a derrotar a Trump ahí y van a sancionar a los Estados Unidos. Esto que está haciendo Trump tampoco le conviene a los Estados Unidos. Y además debemos de tener en claro algo. A ver, no tenemos que pelearnos con el pueblo de los Estados Unidos. Trump no es el pueblo de Estados Unidos. Trump es un loco, es un delincuente que llegó al poder, es un convicto, ¿sí? Llegó al poder por otras causas que son internas en los Estados Unidos, pero él no representa el sentir de los estadounidenses tampoco, ¿sí? Y yo creo que la mayoría del pueblo de Estados Unidos sabe que necesita de México. Creo que el Tratado de Libre Comercio que se firmó en los años 90 y que hoy tanto defienden los que gobiernan, pero que tanto la atacaron cuando lo estaban firmando, se oponían a que lo firmaran, ¿sí? A que México lo firmara. Fue atacado rabiosamente por los que se llamaban izquierda mexicana, atacaron el neoliberalismo y lo siguen haciendo, pero eso sí, dicen que el Acuerdo de Libre Comercio es la maravilla, algo maravilloso que le ocurrió a México, lo acaba de decir también la presidenta en las semanas pasadas. Pues sí, es algo maravilloso que le ocurrió, y ese poderío del que hoy presume es gracias a ese Tratado de Libre Comercio, en gran medida, ¿sí? Bueno, pues asumamos ese poderío, hagamos las cosas bien, pero con inteligencia, y dejémonos de afirmaciones y de discursos populistas y nacionalistas que no hacen otra cosa más que seguir manteniendo a México ahí en un grado de subdesarrollo que ya no debiera de ser, ¿sí? Realmente pongan en el centro de todas las personas, pongan en el centro de todos los pobres. México tiene manera de sacar de la pobreza a todos los mexicanos, y sin embargo creo que el gobierno no está haciendo lo suficiente ni lo correcto. Gracias.